Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hebreos en el capítulo 12. Dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba de la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha hablado diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta escritura comienza diciendo que Dios nos ha llamado a la santidad. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego nos da ejemplos de cómo aquellos que fueron llamados a santidad, algunos se apartaron del camino, rechazaron el llamado de Dios, hicieron oídos sordos a la voz que los llamaba, y aún después, queriéndose arrepentirse, ya no hubo oportunidad de arrepentimiento. Dios ha llamado a este pueblo final, que vive en los momentos finales de la historia de este mundo, a un camino de santidad. Nuevamente, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, nos dice en el versículo 16: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo:
Yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez, Dios nos llama a santidad, nos llama a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no se contamine, que no toque lo inmundo. Por eso debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es interesante, es paradójico, que un hombre a quien millones de personas llaman su santidad, de quien dicen que es dechado de santidad. El obispo de Roma, quien merece o cree ser merecedor del título de santidad. El actual papa, y le queda solamente menos de 10 días en su pontificado, según él mismo acaba de anunciar, canonizó, o sea, hizo santo a su predecesor, Juan Pablo II. El proceso de canonización normalmente se inicia después de 50 años de estar una persona muerta. Pero el Papa actual inició el proceso de canonización de su predecesor, Juan Pablo II, a solo 5 años de su muerte, único en la historia del catolicismo romano. Y terminó el proceso de canonización declarando que su predecesor es santo, que se le puede rezar, que se le puede pedir por favores, porque está a la diestra de Dios en el cielo. Esta semana, este mismo hombre que canonizó a Juan Pablo II sorprendió al mundo entero con la revelación de que estaba renunciando a su puesto nombrado por el Colegio Cardenalicio, un puesto que la Iglesia Católica declara que es vitalicio, o sea, mientras viva, mientras tenga vida, debiera seguir en ese puesto. Y tengo aquí conmigo la noticia que sorprendió y sacudió al mundo entero. Benedicto XVI anuncia al mundo su renuncia al pontificado. Déjenme buscarla un momentito y la voy a compartir con ustedes. En realidad, no solo sorprendió al mundo, sino aún a la misma Iglesia Católica. Da la impresión de que Benedicto XVI tomó esta decisión sin consultar
con aquellos que podrían haberle aconsejado mejor. Aún los más cercanos a él fueron sorprendidos. La noticia, publicada el 14 de febrero, sorprende al mundo. Pero más sorprendió la noticia de ayer viernes. El Papa Benedicto XVI busca inmunidad y protección ante el presidente del gobierno italiano, Giorgio Napolitano. Se presentará ante él el 23 de febrero para pedir inmunidad para no ser encarcelado. Nos sorprende ahora por qué, buscando la protección de las riquezas de la Iglesia Católica, renuncia al pontificado. He aquí la noticia. Ayer, en el periódico de Italia, el Tribunal Internacional pide al presidente de Italia, Napolitano es su apellido, que no conceda protección a Benedicto XVI en el crimen que lo acusa el Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia. El día de hoy, 16 de febrero, se inició una campaña global para ocupar las propiedades del Vaticano, no solamente en Roma, sino en varios países del mundo, buscando que se haga justicia. El Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ha pedido una reunión con el presidente Giorgio Napolitano para el sábado 23 de febrero, el próximo sábado, para discutir el conseguir protección e inmunidad del proceso legal que ha iniciado el gobierno italiano por pedido de varios países de Europa para investigar las acciones de Joseph Ratzinger. Un comunicado oficial recibido por el Vaticano, una nota diplomática de 3 países de Europa cuyos nombres no han sido dados aún, que llegó al Vaticano el 4 de febrero, anuncian al Vaticano la intención de arrestar a Ratzinger y de iniciar un proceso legal de inmediato. En respuesta, Benedicto XVI anuncia que va a dejar el pontificado y pide una reunión el 23 de febrero con el presidente de Italia pidiendo inmunidad. El Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y el Estado, a través de su secretario Kevin Ahmet, escribe al presidente Napolitano solicitando que no asista a Ratzinger a evadir la justicia. Es como cualquier otro hombre que merece ser enjuiciado por sus crímenes.
no necesito recordarle, dice el secretario, no necesito recordarle, señor presidente, dice el secretario del Tribunal de Crímenes de la Iglesia, que la ley y los tratados que se han hecho y han sido ratificados por el gobierno italiano le prohíben a usted garantizar protección legal para aquellos que han violado la ley, como Joseph Ratzinger, que ha ayudado a crímenes que han afectado al mundo entero, como por ejemplo ordenar a obispos y cardenales, tanto en América como en otros países del mundo, ser protegidos por abusos sexuales, ser protegidos y cambiados de parroquia para taparles sus crímenes de niños inocentes. Su obligación, señor presidente de Italia, es hacer que se cumpla el Tratado Laterano. El Tratado Laterano dice que el Papa tiene inmunidad política mientras está en su puesto, pero como Ratzinger ha renunciado a su puesto, solicitamos que tan pronto como baje del estrado papal sea enjuiciado por estos y 17 crímenes más que han sido presentados ante el Tribunal de Justicia Internacional contra Crímenes de la Iglesia. También se le acusa crímenes de tortura de niños, crímenes de genocidio. Y yo sé que lo que estoy leyendo, estoy saliendo al aire. Y sé que miles y millones de personas están viendo lo que estoy diciendo. Delante de mí tengo una copia del documento oficial que fue publicado hoy en Italia. La campaña para reclamar derechos civiles se inició hoy en Roma. Miembros de la Iglesia Católica están entrando en las parroquias en toda la ciudad de Roma y en otras capitales de Europa, previniendo que sacerdotes que han abusado y han violado a niños y que están protegidos por la ley católica romana canónica puedan oficiar misa en ninguna de estas iglesias. Se ha publicado una lista de más de 130 sacerdotes que han violado a niños y todavía están practicando el sacerdocio tanto en Roma como en distintas parroquias en Italia. Aparte de esto, hay una lista de más de 2,000 sacerdotes que han violado a niños y que aún están practicando el sacerdocio. Las iglesias serán tomadas por filigreses católicos fieles y no se permitirá subir al altar a ningún sacerdote que haya sido acusado de violar a niños. El reverendo Kevin Annett y una delegación oficial del Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia y del Estado está solicitando una reunión con el presidente de Italia antes de su reunión con Benedicto XVI para darle lectura de los crímenes de los cuales se le acusa a Benedicto XVI, y solicitando que el nuevo Papa que será escogido tome medidas para poner en la cárcel a más de 2,500 sacerdotes acusados de violación de niños.
pero que se encarcele de inmediato a Benedicto XVI por obstrucción de justicia, por evitar que se lleve a corte a cardenales, incluyendo en los Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Europa y otros países del mundo. Benedicto XVI sistemáticamente ha estado encubriendo y previniendo y evitando que la justicia caiga sobre estos jóvenes. Por lo tanto, es responsable de obstrucción de la justicia. La delegación del Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia exhorta a organizaciones civiles y religiosas por Italia y por todo el mundo que cooperen con la investigación. Mientras no se retire a los sacerdotes violadores, las iglesias no serán devueltas. También hay una acusación ante el Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia que Benedicto XVI cooperó para tapar la muerte de más de 50,000 niños en Canadá. También se le acusa de haber cooperado y tapado el aborto de más de 70,000 niños tan solo en Canadá, mientras que al mismo tiempo habla en contra del aborto. Esta carta abierta de apelación al presidente de la República de Italia, del Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia y del Estado, está firmada y dirigida al presidente de la República Italiana por todos los miembros del Tribunal del Congreso Internacional para Crímenes de la Iglesia, fechada 14 de febrero del 2013. Aquí sigue otra noticia mucho más extensa que la anterior. El Tribunal y la Corte de Justicia para las leyes civiles y religiosas que tienen que ver con cómo se llevan adelante estas leyes en relación con el Vaticano y la nación italiana, pide que se revisen crímenes de la Iglesia realizados en el Vaticano que no han sido investigados por los tribunales de Italia, por tener el Vaticano inmunidad. Estos crímenes sucedieron bajo el pontificado de Benedicto. Ahora él está abierto para ser investigado al bajar de su silla papal. Esto nunca antes se había dado porque todos los papas morían en la silla papal y el Tratado Laterano de 1929 impide que se pueda procesar a un papa mientras sea papa, pero al bajar de su silla, no importa la edad que tenga, puede ser procesado ante el tribunal. La razón por la cual Benedicto XVI dice este comunicado ha renunciado es porque se enteró que la iglesia iba a ser demandada e iba a perder gran cantidad de dinero en estas demandas por los crímenes realizados, y por lo tanto, para evitar que la iglesia sea demandada, él ha bajado del pontificado y ahora pide inmunidad él para no ser procesado. Otra noticia: Benedicto baja del estrado papal para
evitar que la iglesia sea afectada. Sin embargo, no podrá evitar el arresto, ni tampoco la iglesia podrá evitar que se le confisque sus propiedades y su riqueza. El 23 de marzo comienza la Corte Internacional contra Crímenes de la Iglesia. Todo esto, después de haber leído en la palabra de Dios que Dios ha llamado a su pueblo a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo peculiar, un pueblo que viva en santidad, y el hombre que el mundo entero le llama su santidad, ahora es acusado de ser mucho lejos de la santidad. La pregunta para ti y para mí es: ¿somos nosotros mejores? Si Dios nos ha llamado a ser santos, ¿creemos nosotros que es imposible alcanzar la santidad en esta vida? Parece que el hombre llamado su santidad dista mucho de ser santo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1, dice en el versículo 1 al 3: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo les escribe a los corintios y les llama a los santificados. Pero en el capítulo 3, hermanos, versículo 1: no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo sois aún, porque aún sois carnales. Hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? En el capítulo 5, en la misma carta, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que hay uno de los hermanos de la iglesia que está viviendo con la mujer de su padre en pleno incesto, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que comete tal acción? En el nombre del Señor Jesucristo, versículo 4: reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a ver si su espíritu se salva en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Capítulo 6 de los Corintios, la misma epístola. ¿Cómo alguno de vosotros, cuando tiene juicio, lleva juicio a su hermano delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son
de menor estima en la iglesia, para avergonzaros digo esto. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre hermano y hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los tribunales de los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los mismos hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Pablo llama a los corintios santificados. Aquí dice, esto erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor. Pero por otro lado, en la misma carta, los acusa de ser carnales, los acusa de ser niños espirituales, los acusa de andar en pleitos, contiendas, disensiones, los acusa de llevar a corte un hermano a otro hermano ante incrédulos, los acusa de fornicarios, de adúlteros, de mentirosos, de avaros, los acusa de ser aún participantes de pecados tan graves como es el incesto, que un hombre viva con la mujer de su padre. Y si seguimos la epístola a los Corintios, nos espantaríamos aún más, porque en el capítulo 10 les habla de que son idólatras y que están adorando ídolos, comiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 20. Os digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes nosotros que Él? Dios se siente ofendido, se siente celoso, porque en la misma iglesia se sientan a la cena del Señor, pero también participan de la mesa de lo sacrificado a los ídolos, de la mesa de los demonios. Había más pecados en Corinto. Capítulo 11, versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza o cortándose el pelo como hombre? ¿Que no es deshonroso que el varón se deje crecer el cabello? Al anunciaros esto que sigue, versículo 17, no los puedo alabar, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando os reunís pues vosotros, ¿esto no es comer la cena del Señor?
porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre, otro se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las cuales comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Puedo alabaros? No, en esto no os alabo. Abusos aún en la cena del Señor. Capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Muchos han muerto por beber de la cena del Señor, comer de la cena y beber de la copa del Señor indignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el capítulo 14, el apóstol Pablo les escribe a los corintios de los abusos en el culto y les dice que el culto debe ser hecho decentemente y con orden. Les habla de cómo están celebrando el culto, hablando en lenguas todos en la iglesia. Les dice en el versículo 23, si la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que estáis todos locos? ¿Qué hay pues, hermanos? Versículo 26, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno que interprete. Y si no hay traductor, calle en la iglesia. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. En la iglesia de Corinto estaban celebrando cultos como muchos que se ven hoy en día, donde todos oran al mismo tiempo, donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo. Y dice Pablo, no dirán que están locos, debe hacerse uno por uno. Si alguien habla en lenguas, que otro traduzca. Si alguien quiere profetizar, que se calle el otro y que se haga todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino de orden, como en todas las iglesias de los santos. Dios ha llamado a santidad, pero en la iglesia de Corinto había personas que estaban haciendo las cosas mal. Mi pregunta es, ¿qué se puede decir de nosotros? Somos rápidos para señalar, prontos para juzgar, y sí, verdaderamente da vergüenza tener que leer noticias como las que salieron el jueves 14 y el viernes 15 y el sábado hoy 16 por la mañana en la ciudad de Roma. Da vergüenza tener que leer que el hombre que se supone ser dechado de santidad, a quien se le llama Santo Padre, a quien se le llama su santidad, haya caído en semejante crímenes de obstruir la justicia, de tapar a hombres que han violado a niños, genocidio y otros crímenes terribles. ¿Pasará este papa a la historia como el papa que fue a la cárcel, que fue enjuiciado por un tribunal de justicia?
¿O será que el presidente de Italia le va a conceder inmunidad? El escándalo ya explotó. No importa que se le dé inmunidad. Eso lo hará peor. Porque si no se lo lleva a justicia, el mundo entero sabrá que su santidad tuvo que ser protegido para no ir a la cárcel. La pregunta es, ¿y nosotros, que nos llamamos un pueblo escogido, una nación santa, real sacerdocio, pueblo llamado por Dios, demuestra nuestra vida que somos santos? ¿O la mayoría de la gente piensa que en este mundo no se puede vivir en santidad? ¿Por qué entonces Dios en su palabra dice, buscad la santidad sin la cual nadie verá a Dios? ¿Por qué la palabra de Dios dice que andemos en santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios? Porque el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, versículo 1, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y nuevamente, escribiendo a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 2 y 3, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha la santidad, desecha a Dios. El que no hace caso al llamado de Dios a dejar la inmundicia, sino a ser santos como Él es santo, está rechazando a Dios y no al hombre. Hoy en día se predica un evangelio barato, un evangelio que dice solo tienes que invocar el nombre del Señor, solo tienes que creer en Cristo y ya estás perdonado. Ya el Señor pagó por tu culpa. Ya no importa cómo vivas, porque ya eres salvo. Pero Dios nos ha llamado a santidad.
Y la salvación es como una moneda de dos caras. En un lado está la justificación o el perdón, y en el otro lado está la santificación o la obediencia. No puedes tener una moneda con una sola cara. En un lado Dios te perdona, pero en el otro lado de la moneda tú debes vivir una vida santa, porque Dios es santo. Él te dio su santa ley para regir tu conducta. Y aunque por naturaleza somos rebeldes, tenemos un Dios que es poderoso para darnos la victoria. La salvación es más que el perdón. La salvación es más que la justificación. La salvación es la restauración del hombre a la imagen de Dios. Es como un barco. Está perdido en alta mar. Ha tenido un percance fatal. El barco no puede salvarse por sí mismo. Se hunde. Pero se le manda una barcaza gigantesca. Y mientras el barco se está hundiendo, llega la barcaza al lado y engancha al barco y lo va remolcando hasta el puerto seguro. Podemos decir que el barco está salvo, pero no está sano. Está salvo. Ya no se hundió. Ya los pasajeros llegaron a puerto. Pero ese barco todavía no está apto para seguir navegando. Todavía no ha sido restaurado. Por más que está a salvo, necesita ser restaurado para poder seguir navegando. Igual es nuestra vida. El Señor nos salva porque por su gracia nos perdona, nos limpia de todo pecado con la sangre de Cristo, pero todavía no quiere decir que estamos restaurados. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, restaurando la imagen de Dios en nosotros. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, les habla en el capítulo 5 de que gracias a Cristo ya no estamos condenados. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no solamente el Señor nos perdona y nos da paz, pero también nos da su Espíritu Santo para vivir una vida de santidad. En el capítulo 6 dice en el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto del que ha sido perdonado, del que ha sido justificado? Era esclavo del pecado, el Señor lo libertó, lo lavó con su sangre, pero ahora, siendo esclavo del pecado, pasa a ser esclavo de la justicia. Y ahora que el Señor nos libertó, nuestro fruto es la santificación. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Eso significa apartarse de toda inmundicia. Y ese es el verdadero sello del cristiano. Yo no puedo llamarme cristiano mientras sigo en suciedad e inmundicia. O nos horrorizamos de leer lo que leímos hace un momento, de que su santidad, Benedicto XVI, va a ser enjuiciado por crímenes de obstrucción de justicia y de tapar a sacerdotes y cardenales, el último de ellos aquí en los Estados Unidos la semana pasada. Y ese cardenal, aunque tiene que enfrentarse a cargos de justicia, y estoy hablando ahora aquí en los Estados Unidos, va a ir a votar a Roma para escoger un nuevo papa. Y nosotros nos horrorizamos de esto. Pero la pregunta es, ¿qué de ti y de mí, a quien Dios ha salvado con su sangre y ha perdonado? ¿Qué de ti y de mí que conocemos su palabra y sabemos que Dios nos llama a obediencia? Millones de personas hoy en día dicen ser salvos, pero a sabiendas siguen violando la ley de Dios. Millones de personas hoy en día creen que no hace falta guardar la ley porque ya Cristo la guardó por nosotros y nosotros estamos libres de la ley para hacer lo que queremos. Cuando la palabra de Dios declara que Cristo nos libertó del pecado para hacernos siervos de la obediencia, que Dios nos llama a santidad. Y es más claro el apóstol Juan aún, cuando dice en su primera epístola, en el capítulo 2 de Primera de Juan, el que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en el capítulo 3 de esta misma epístola dice en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Pero qué es pecado? Versículo 4, ahí mismo, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él
no peca. Y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hermano, el pecado es transgresión de la ley. Y la mayoría del mundo católico transgrede la ley teniendo imágenes cuando hay un mandamiento que dice no te harás imágenes. Y transgrede muchas leyes más. El mundo protestante dice no ser idólatra porque no tiene imágenes en sus iglesias. Pero hay un mandamiento de la ley de Dios que dice acuérdate del día de sábado para santificarlo. Si tú le preguntas a un hermano evangélico cristiano, ¿podemos tener imágenes? No, eso es idolatría. ¿Podemos tener 2 esposas? No, eso es adulterio. ¿Podemos matar, robar o codiciar? No, está condenado en la ley de Dios. ¿Podemos blasfemar el nombre de Dios? Total, ya Cristo murió por nosotros. No, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero cuando llegas al 4º mandamiento, acuérdate del día de sábado para santificarlo, lo primero que dicen es, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, la ley fue clavada en la cruz, ya fue abolida. ¿Cómo es eso? Entonces se puede matar, se puede robar, se puede cometer adulterio o fornicar. No. Pero sí se puede transgredir el sábado. Amigo que me escuchas, no te ofendas. Yo sé que hoy he hablado duro sobre el catolicismo romano y sobre el protestantismo, pero este mensaje ni es ni para protestantes ni para católicos. Este mensaje es para ti y para mí, que conocemos la verdad, que sabemos lo que Dios aprueba, que conocemos su ley. El apóstol Pablo, escribiendo a los judíos, les dice, Romanos en el capítulo 2, por lo cual, versículo 1, eres inexcusable. No tienes excusa, hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Cuidado, cuidado no sea que yo, señalando a otros, me condene a mí mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdadero. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal cosas hacen, y tú haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras? Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ya sea judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en el versículo 17, hablando a los judíos, y hermanos, no se ofendan, pero nosotros somos los judíos modernos. No nos gusta que nos llamen judíos, no somos cristianos. Pero el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, guardaba el sábado. Nosotros nos consideramos el pueblo escogido de Dios y también guardamos el sábado. Miren lo que le escribe Pablo a los judíos, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Cambien la palabra judío por adventista del séptimo día. He aquí tú tienes el sobrenombre de adventista del séptimo día, judío moderno. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, dices conocer su voluntad, ser instruido por la ley y aprobar lo que es mejor. Te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor a los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices abominar los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de guardar la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, ¿de qué sirve si te llamas adventista del séptimo día y te jactas en ser mejor que los demás cuando no vives una vida de santidad? En esta noche te llamo a la reflexión. Ninguno de nosotros somos buenos por naturaleza. El mal está en nosotros, pero hay un Dios que es poderoso para darnos la victoria. Y la salvación es más que perdonar los pecados, es santificarnos, es hacernos a su imagen y semejanza. El apóstol Judas termina su epístola diciendo en el versículo 24, Judas 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo creo en un Salvador, Jesucristo, Yahshua, el Hijo de Dios, y su nombre, Yahshua, significa Jehová salva. Pero el ángel le dijo a José, cuando María salió embarazada y José pensaba dejarla porque sabía que el niño que venía en el vientre no era hijo suyo. San Mateo en el capítulo 1, miren lo que el ángel le dijo a José.
Versículo 18 al 21 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso abandonarla secretamente. Y pensando él en hacer esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Yahshua significa Jehová, Yahweh es Salvador. Yah es Yahweh, Shua es Salvador, Yahweh es Salvador. Pero dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. It does not say he will save his people in their sins. It says he will save his people from their sins. No dice él salvará a su pueblo en sus pecados. Dice, se llamará Yahshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo en un Dios salvador que tiene el poder de salvarnos del pecado. Todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos experimentado la victoria sobre el pecado. No hay nadie aquí que pueda decir: el Señor no me ha ayudado a mí a vencer un pecado en mi vida. Aquí hay personas, y si yo pidiera testimonio en esta hora, ustedes verían los testimonios. Aquí hay personas que eran drogaditos y hoy están limpios por la gracia de Cristo. Amén. Y no voy a pedir manos, porque aquí se levantaría más de una mano. Aquí hay personas que eran alcohólicos, borrachos, pero el Señor Jesús les dio la victoria sobre el vicio del alcohol. Amén. Aquí hay personas que eran viciosos del tabaco y no podían dejarlo, pero el Señor les dio la victoria sobre ese vicio. Amén. Aquí hay personas que eran promiscuos, que no podían ser fieles en su matrimonio, pero el Señor les dio la victoria sobre el adulterio y la fornicación. Alabado sea su nombre. Como decía Pablo, hermanos, y esto es Primera de Corintios, donde decía: esto erais algunos de vosotros. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Si yo preguntara en esta hora, ¿cuántos eran fornicarios? Más de uno. Hasta vergüenza le daría levantar su mano. Pero el Señor dice: esto erais algunos. ¿Cuántos de los que están aquí se postraban delante de imágenes y eran idólatras? Esto erais algunos, pero habéis sido santificados. ¿Cuántos de los que están aquí, y esto no voy a pedir que levanten la mano, eran afeminados homosexuales?
o lesbianas. ¿Saben? No es para sonreírse. Es un pecado como cualquier otro. No son peores porque el Señor los pone en la misma lista que los adúlteros, fornicarios y borrachos. Pero el Señor también tiene el poder de cambiarlos. Lo que pasa es que se les ha vendido una filosofía que dice: pobrecitos, son así, hay que aceptarlos como son, porque si no es discriminarlos. Claro que son pobrecitos, igual que cualquier otro pecado. Dios no hace diferencia, pero aquí dice: esto erais, pero no tenéis que seguir siendo. El Señor tiene el poder para transformarte. La semana pasada llegó de Europa un joven que vino a estudiar al rancho La Esperanza. Él viene de Bélgica, pero estuvo en Holanda y me contó de que escuchó el testimonio de un joven a quien yo tuve el privilegio de bautizar en Holanda en una campaña que di. Y este muchacho era homosexual, era prostituto, prestaba su cuerpo para la prostitución y finalmente se trasladó de la isla de Aruba, aquí en el Caribe, a Holanda, porque allá le pagan la operación para cambiarse el sexo. El gobierno paga la operación para cambiarse el sexo. Pero tiene que estar viviendo en Holanda 2 años para que el seguro social lo cubra. Y este joven vivía de la prostitución, que es legal en Holanda y está aprobada por la ley, y trabajaba para una casa de prostitución. Y había decidido cambiarse el sexo. Se había puesto implantes en los senos, se ponía una peluca rubia y tomaba hormonas femeninas para mirarse como mujer. Era un travesti. Pero un día alguien le dio un video del pastor Gambetta en la plaza. Y la primera vez que lo vio, dijo: el día que me encuentre con este hombre le rompo la cara. Porque yo decía que los homosexuales pueden cambiar. Y él decía: yo no puedo. Pero se le quedó grabado. Y el Señor trabajó en su vida. Y este muchacho tuve el privilegio de bautizarlo. Y ahora me contó Frankie que todavía está en los caminos del Señor y predica el evangelio de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esto erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten que lavado, justificado y santificado van juntos. Son parte del proceso de la salvación. Si yo preguntara aquí en esta noche: ¿hay ladrones aquí? Tú me dirías: era, pero Cristo me cambió. Si yo preguntara: ¿hay avaros aquí, amantes del dinero? Erais, pero el Señor los ha transformado. ¿Hay borrachos aquí? El Señor tiene poder para cambiar aún a los alcohólicos. Maldicientes,
mal hablados, blasfemos, de boca sucia y de lengua larga, por montones. Pero el Señor tiene el poder de transformarnos. Estafadores, esto erais algunos, pero habéis sido lavados, justificados y santificados. Yo creo en un Dios poderoso que salva del pecado. Yo creo en un Señor Jesucristo que es Yahweh, el Todopoderoso, que se hizo carne y vivió una vida de obediencia en carne humana. Y en carne humana como la nuestra, tomó la naturaleza del hombre pecador. Por nosotros se hizo carne. Y el apóstol Pablo explica qué clase de carne tomó Jesús al hacerse hombre. Porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en Romanos, en el capítulo 8, nos dice qué tipo de carne tomó Cristo. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Porque lo que era imposible por la carne, por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cristo condenó el pecado en la carne porque tomó semejanza de carne de pecado, se hizo semejante a nosotros, tomó nuestra misma naturaleza pecaminosa. Hay gente que dice, pero es que si nacemos pecadores no podemos dejar de pecar. Cristo tomó carne de pecado, pero nunca pecó. Pecado es transgresión de la ley. Y solamente soy culpado de pecado cuando tomo la decisión de ir en contra de la ley de Dios. Cristo nunca pecó y por eso condenó al pecado en la carne. Por eso tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Leamos un texto más antes de concluir. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud, porque ciertamente no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea su nombre. Cristo tiene poder para darnos la victoria, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios sea la honra y la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo en un Jesús poderoso. Yo creo que así como Él te dio la victoria sobre el tabaco, te puede dar la victoria sobre el chisme. Yo creo que como Él te dio la victoria sobre el alcohol, te puede dar la victoria sobre la mentira y el mal genio. No hay excusa para decir, yo soy así,
no puedo cambiar. Claro que tú no puedes, pero Él puede. Él puede hacer la diferencia en tu vida. Jesús puede cambiarte. No necesitas seguir con ese mal genio con que naciste. Jesús puede darte la victoria. Y aquel que te dio la victoria sobre las drogas, te puede dar la victoria sobre el apetito pervertido, para que puedas dejar la glotonería y comiendo lo que te hace daño y puedas vivir una vida diferente. Yo te desafío en el nombre del Señor Jesús a que creas en el poder suyo. No te lo digo yo, créele a Él, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Ven a Jesús cuando estés tentado, ven a Jesús. Cuando te sientas débil, ven a Jesús. Cuando sientas que ya no puedes, acude a Él y Él te va a dar la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no puedas vencer con la ayuda del Señor. El hombre más débil, pero que reconoce su debilidad y se aferra de Cristo, es más poderoso que el que se siente fuerte y dice: yo tengo fuerza de voluntad para vencer. Ese es el más débil, porque cree que lo tiene que hacer él. Pero aquel que dice: Señor, no puedo, y se agarra de la mano del Señor, se vuelve todopoderoso, porque Él es poderoso. Yo soy débil, Él es todopoderoso. Yo soy indigno, pero agarrado de Él, todo lo puedo lograr. El que te perdona también te restaura. El que salva el barco y lo trae al puerto, también lo restaura para que pueda navegar para gloria suya. Yo quiero permitirle al Señor que haga esa obra en mi vida. Esta noche, ahora vamos a pasar a nuestra cena de gala, de celebración de este 23 aniversario del Evangelio Eterno. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ve pensando en qué palabras vas a expresar tu agradecimiento, especialmente aquellos que en este año que transcurrió conocieron esta bendita verdad. Testimonios cortitos, pero que den la gloria al Señor. Que digan lo que el Evangelio Eterno, lo que el canal Latin TV ha significado en la vida de ustedes. Vamos a comer, pero vamos también a alabar al Señor. Porque este aniversario no es para alabar una iglesia, no es para honrar a un hombre, ni a un grupo de hombres que dirigen este ministerio o esta organización. Esta celebración es para darle la gloria al único que merece la gloria. Y como vimos esta mañana, el apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí engloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, por quien yo soy muerto al mundo y el mundo es muerto para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda la gloria sea para Él. Decía esta mañana que da pena tener que celebrar 23 años de aniversario. Hubiéramos querido celebrarlos en el reino de los cielos. Eso significa que han pasado 23 años desde que hace casi un cuarto de siglo un grupo de hermanos aquí
en la ciudad de Los Ángeles, se reunieron para decir: ¿qué vamos a hacer para que este evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Yo me acuerdo de esa primera reunión. Éramos unos 10 o 12. Y nos pusimos a orar y dijimos: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Así nunca vamos a terminar de predicar el evangelio. Y alguien dijo: yo conozco a alguien en Radio Cali. Vamos a ir a alquilar tiempo en Radio Cali. Y otro dijo: y yo conozco a alguien en Radio KW. Y otro hermano dijo: ¿y por qué no vamos con K-Love? Las radios que se escuchaban en aquella época hispanas, ¿verdad? Y hermanos, no teníamos el dinero, pero por fe formamos un ministerio. Y alguien se atrevió a decir palabras mayores: ¿y por qué no salimos en televisión? Todavía hace 23 años atrás no existía el internet. No se hablaba de eso. Pero hermanos, se formó el ministerio. Y en menos de un mes estábamos saliendo en Radio Cali. Y a los 3 meses estábamos saliendo en Radio KW, la tremenda. Y unos meses más tarde salimos en K-Love. Y un año más tarde estábamos saliendo en televisión aquí en Los Ángeles. Y desde aquel entonces el Señor nos ha bendecido para estar año tras año transmitiendo en televisión. No ha sido fácil. Pagar tiempo de televisión es muy caro, pero las almas lo valen todo por Cristo. Y nuestro anhelo siempre era tener un canal las 24 horas. Porque teníamos que alquilar tiempo en otros canales. Y me acuerdo, y no voy a entrar a dar detalles, pero me acuerdo en un canal donde yo predicaba la verdad y detrás de mí venía otro pastor que era dueño del canal y le tiraba en contra de todo lo que yo decía, pero como él no le tocaba pagar, en lugar de pagar la media hora que yo tenía que pagar, él predicaba 2 horas en contra de lo que había dicho el pastor Gambetta. Y yo decía: Señor, ¿por qué no podemos tener nuestro canal de televisión donde no tengamos que cortar los sermones? Porque aún pagando 1 hora, el pastor Gambetta no predica 1 hora. Y finalmente, este año que pasó, en el 2012, el Señor nos dio nuestro propio canal, Latin TV 63.5. Oh, yo sé que todavía no es lo que debiera ser, pero las almas valen la pena. Y queremos hacerlo mejor, queremos tener mejor equipo, que ya la señal sea clarita, que no sea como se ve ahora, que se traba. Esta misma mañana estamos transmitiendo. Y gracias a Dios que alguien llamó por teléfono y dijo: está saliendo la imagen, pero no está saliendo el sonido. En internet estaba saliendo. La gente que nos estaba viendo por internet, ninguno se quejó, pero los que estaban por Latin TV se les fue el sonido. Algunos de ustedes lo estaban viendo esta mañana y se dieron cuenta de lo que pasó. Gracias a Dios que alguien nos llamó y se pudo arreglar el problema. Pero con el nuevo equipo que vamos a conseguir con la gracia del Señor, eso no va a suceder. Vamos a tener una mejor imagen, una mejor señal, y el volumen va a estar más alto para que se escuche y no se va a ver todo con granitos nuestra imagen. Yo a veces me pongo envidioso porque le muevo el botón, le aprieto y el canal que está al lado se ve tan bonito, y vuelvo al nuestro y le tengo que subir el volumen. Y luego se me olvida, y cuando paso el canal de al lado, ¡uy!, sale un grito fuertísimo y mi esposa me dice: ¡bájale! Y es que lo tenía alto para poder escuchar Latin TV, pero los demás se escuchan bien.
es una vergüenza que nuestro canal esté así, pero con la gracia de Dios vamos a lograrlo. La ofrenda de este día especial va a ser para comprar un servidor. Cuesta $12,000. Eso no es todo lo que necesitamos, pero por lo menos vamos a arreglar la señal. Necesitamos cámaras, necesitamos muchas cosas más, equipo, porque estamos trabajando con las uñas, hermanos. Estamos trabajando con aficionado, no con equipo profesional. Pero Dios ha bendecido. Y yo glorifico el nombre del Señor Jesús. Y yo sé que el Señor va a hacer el milagro. Vamos a tener un telemaratón. Vamos a necesitar hermanos que ese día vengan a contestar los teléfonos. Necesitamos unos 30 hermanos. Los 3 días. Domingo 24 de marzo, lunes 25 y martes 26. 3 días va a durar el maratón. Y ese maratón es para conseguir los fondos para mejorar nuestro canal. Pero mi petición en mi corazón al Señor es: Señor, no solo quiero que se mejore el canal aquí en Los Ángeles. Claro, aquí es donde Dios me ha puesto. Es mi parroquia. Porque mi parroquia no es esta iglesia, ni es Pacoima, aunque soy el pastor de Panorama City. Me da orgullo tener a mis hermanos de Panorama City conmigo aquí. Cerraron la iglesia para venir a acompañarnos esta tarde. Pero mi parroquia es más grande. Mi parroquia es el mundo. Porque el Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y yo quiero que venga el fin. Y yo quiero que venga el Señor. Y por eso hay que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi anhelo y mi oración al Señor es que los fondos los mande el Señor para no salir solamente aquí en Los Ángeles. Hermanos, el canal que nosotros tenemos tiene derecho legal y estamos pagando ese derecho para transmitir en todo Estados Unidos, en las ciudades principales, en Nueva York, en Dallas, en Miami, en Orlando, en todo Estados Unidos podemos transmitir, pero en cada lugar se necesita un transmisor. Y aquí todavía no tenemos ni el nuestro. El que tenemos no sirve. Y en cada ciudad tenemos que poner un transmisor. ¿Cuántas ciudades hay? Anhelo el día cuando el Señor lo haga posible. Quizás el Señor trae a una persona que tiene los medios y nos dice: bueno, aquí hay $1,000,000, pónganlo en las 10 ciudades principales de los Estados Unidos. Si Dios quiere hacerlo, Él lo hará, y si no, seguiremos orando. Pero también el anhelo de mi corazón es que podamos transmitir por satélite al mundo entero. Ayúdenme a orar para que el Señor haga su voluntad. Vamos a darle gracias en esta hora. Yo quisiera 2 oraciones al concluir en esta hora. Una de un hermano y otra de una hermana, que le dé gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta ahora. Yo no voy a señalar a nadie. Al que le nazca en su corazón venir y darle gracias a Dios a través de esta oración, aquí está la hermana Rocío y aquí está el hermano Manuel. Pueden pasar aquí adelante, hermanos. Pero antes de eso, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Vamos a cantar con gozo, con alegría al Señor. Y vamos a darle a Él la gloria y la honra. El himno número 141. A Dios sea la gloria. ¿Quién merece toda la gloria? Nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra. Después de cantar este himno, vamos a orar y luego vamos a pasar al salón comedor que está preparado para nuestra cena de gala. Vamos a proyectarlo en la pantalla para que todos puedan cantar.
No olviden sus sobres de ofrenda especial para el canal. A Dios sea gloria en los hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, lo haga al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclame su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Hashashua a sus hijos el yugo del mal. Una vez más el coro retardando. Alabad a Jesús, es el Rey, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal. Jesús nos salva del yugo del mal. Él nos salva del pecado. Él nos limpia del pecado. Él nos hace santos como Él es santo. Vamos a caer de rodillas ante su presencia para alabar y glorificar su nombre. Santo, 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 poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres santo, solo tú eres grande, poderoso, majestuoso. A ti sea la honra y a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza. Que tu nombre sea glorificado y exaltado hasta los confines de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido celebrar, Señor, por tu gracia, todas estas bendiciones, Señor, y todas esas almas, Señor, que han podido venir, Señor, a ti por medio de estos medios que tú has puesto, Señor. Estoy aquí, Padre Santo, representando esas almas que tú alcanzaste, Señor. Amén. Soy una de esas almas, pero represento a muchas almas, Señor, y quizás muchas, Señor, están escuchando todavía, Señor. Quizás muchas están dudando. Oh, Padre Santo, necesitamos, Señor. Necesitamos que vaya a todos los rincones de la tierra, Padre, así como fui alcanzada yo y mi familia, mi casa, Señor. Así es necesario, Señor. Hay infinidad de almas, Señor, que todavía están en oscuridad, Señor. Señor. Por esas almas estoy aquí, Señor. Así, Padre, como yo fueron mis ojos abiertos, Señor. Has colocado colirio en mis ojos, Señor, y puedo ver, Señor. Puedo ver en tu palabra que hoy es distinto lo que yo leo, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque ahora, Señor, a través de esa verdad, Señor, me has permitido, Señor, ir a mi tierra, Señor. Amén. Y Padre Santo, allá también a mi casa, Señor, fue alcanzada. Y ahora, Señor, posiblemente, Señor, están en este momento viendo, Señor. Amén.
Gracias, Padre Santo, porque no solamente mi familia fue alcanzada, Señor, sino que otras iglesias, otros hermanos, Señor. En este momento hay pastores que están resolviendo qué van a hacer en referencia, Señor. Sí, Señor. En decidir Ayúdalos, hacer. ayúdalos. Ayúdales, Padre amado, Señor Jesucristo. Tienen que tomar decisiones y desligarse de una iglesia, Señor, y fundar otra, Señor. Solo tú eres la iglesia, Padre Santo. Ayúdalos a obedecerte, Señor. Dale sabiduría para que sigan dirigiendo a ese pueblo que tú les has dado, Señor, ese rebaño, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido a través de la televisión, que han venido a través de los DVDs, Señor, que han venido a través de la literatura, que han venido a través, Señor, de esos hermanos, Señor, que son obreros tuyos, pero que solamente tú los ves, Señor. Hay obreros invisibles, Señor, que solo tú conoces su caminar, y en donde caminan, Señor, bajan de los buses, reparten CD, reparten DVD, reparten literatura, Señor. Oh, Padre Santo, repartan esos volantes del canal, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Amén. Bendice cada uno de esos instrumentos que son utilizados, Señor, porque deseamos que tú vengas pronto, Padre Santo. Pero antes que tú vengas, deseamos que todas esas almas sean alcanzadas, que nadie diga que no se les predicó esta verdad. Por esas almas estoy aquí postrada, Señor, dándote gracias y rogándote por aquellas almas que aún nos faltan alcanzar. Envíame a mí, Padre Santo. Amén. Estoy aquí, Señor, con todo el deseo, Señor, de glorificar tu santo y bendito nombre. Ir a donde tú me envíes, Señor. Te doy gracias porque has puesto también en mi esposo el mismo corazón, y ahora mi niña ha sido sumergida. Sé que tú Amén. tienes un plan maravilloso para ella. Quizás yo la veo pequeña, Señor, pero tú solo sabes lo que has puesto en su corazón y lo que vas a hacer en ella. Amén. Bendigo a todos esos niños y a esas madres, Señor, para que tú les sigas guiando, que les dé sabiduría para que traigan, Señor, a estos niños, Señor, porque hace falta que niños prediquen a niños. Amén. Que jóvenes prediquen a jóvenes, que mujeres a mujeres, varones a varones. Oh, Señor, tenemos que entrar en todo corazón, Padre Santo, con tu santa palabra. A ti sea la honra, y a ti sea la gloria, y a ti sea la alabanza. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos. Gracias por este siervo que tú has puesto delante de nosotros como centinela. Guárdalo, Señor, y guarda a su familia, al pastor Gambetta, pastor Lembrón, y a todos esos hermanos que predican la verdad a una costa de su seguridad, inclusive de sus vidas, Señor. Guárdalos, Señor, sigue enviándoles esos ángeles de blanco, vestidos de blanco, como dice el pastor Gambetta. Síguelos guardando. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre Santo. Yo tengo suficientes motivos, Señor, para darte gracias. Tu Espíritu Santo me ha levantado en mi silla para decirte que al cumplir 3 años aquí, en esta iglesia a la cual tú me has traído, 3 años, oh Dios, han pasado, donde he manifestado, Señor, mi seguridad que tú me has dado, Padre Santo, y mi fe en ti. Me he acercado, Señor, al trono de tu gracia, porque tú me has traído, Señor, exactamente a este sitio, para glorificar tu nombre, Padre, para fortalecer mi espíritu. He visto que año con año, Padre Santo, has dado la fuerza a tu siervo. Él ha dirigido, Señor, con la seguridad, Señor, del crecimiento, con la seguridad, Padre Santo, de que cada día podamos entender de que tu venida es pronto, Señor.
Todo lo que está haciendo, Señor, esta organización del Evangelio Eterno se debe al poder de tu gracia. Sabemos, Señor, que tu mano está guiando, Señor, a esta organización a través del mundo. No dudamos un solo segundo de que tú traerás la gloria de tu enseñanza para que sobre toda la faz de la tierra se pueda, Señor, venerar tu santo nombre a través del Evangelio Eterno. Estamos seguros que en esta ocasión tu mano ha sido, Señor, le ha tocado los corazones de muchos hermanos y vendrán más centinelas tuyos, Señor, a ocupar, Señor, sitios que hoy estamos, Señor, tratando de encontrar la manera, Señor, de predicar este mensaje de manera inmediata para tu venida pronto, Señor. Estamos cansados, oh Dios. El enemigo actúa, Señor, con sobrepujanza para que tu pueblo, Señor, sea desarticulado. Yo sé que tu venida es pronto, Señor. Todo esto, Señor, que está sucediendo alrededor del Evangelio Eterno es un plan perfecto de salvación por el cual, Señor, muchas almas más vendrán. He aquí tu pueblo presente, Señor, que han visto, Señor, a través del canal de televisión, Señor, la oportunidad de encontrarse con ese Dios vivo, el Dios invisible, del cual en realidad está ahora mismo obrando en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, por permitirnos, Señor, este momento para glorificar tu nombre. Sigue usando, Señor, a todos estos hombres y mujeres que están, Señor, encausados bajo el poder de tu Espíritu Santo para encontrar, Señor, tu pronta venida, proclamando, Señor, tu evangelio. Quédate aquí, Señor, en cada corazón. Guárdanos de todo mal. Haz, Señor, en nuestras vidas exactamente un hermano perfecto, Señor, para honrar tu santo nombre. La predicación de tu siervo fue exactamente tus palabras a nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, que te debemos de amar, Señor, de glorificar tu nombre con sabiduría, Señor, con entendimiento, con todo aquello que realmente glorifique tu nombre y que cada día santifique nuestras vidas, porque sin santidad no te podremos ver, oh Dios. Danos esa fuerza. Corrige nuestros errores, oh Padre. Glorifica tu nombre en nuestras vidas para que nosotros seamos también, Señor, atalayas, oh Dios, día con día en la calle, a donde vayamos, en el trabajo, en nuestros hogares, en la calle, Señor, podamos hacer, Señor, exactamente que podamos dar testimonio de tu santo nombre. Haznos el favor de cubrir nuestras vidas, de santificarnos día con día. Apártanos, Señor, del mal. Guíanos conforme a tu voluntad. Que todo lo que realmente se está presentando hoy mismo, ya, Señor, tus santos ángeles estén ocupando lugares para que también hombres y mujeres que hoy no conocen tu palabra puedan glorificar tu nombre muy pronto, como todos aquí los hermanos que han llegado a través del canal de la televisión. Glorifica pues tu nombre. Toma, Señor, exactamente nuestras vidas en tus manos. Gracias por habernos hecho llegar a este cuarto año, Señor. Estos 23 años, como decía tu siervo, unos 10 o 12 individuos tratando de encontrar al Dios vivo. Y hoy se están contando ya por millares alrededor del mundo. Que este sea, Señor, el motivo más grande de nuestra vida para glorificar tu santo y bendito nombre. Quédate pues, Señor, en cada hombre, en cada mujer, en cada siervo tuyo en esta noche y para siempre, Señor. Danos tu bendición. Llévanos ahora que vayamos a nuestros hogares esa meditación en nuestra mente. No te alejes de nosotros en ningún segundo porque te estaremos buscando en oración, Señor. Escucha nuestras oraciones. Glorifica pues a tu siervo, al pastor Gambetta. Dale fuerza, dale salud, Señor. Dale, Señor, a él, Señor, vida para que pueda, Señor, él seguir glorificando tu nombre y que aquí, Señor, pueda ser, Señor, el inicio de tu venida pronto.
Glorifica a cada pastor, Pastor Rivera, al Pastor Lebrón y a todos y cada uno, Señor, de los que te sirven en cada puesto de vanguardia de esta iglesia. Quédate pues, oh Padre eterno, en nuestro medio. Por ello antes, Señor, te queremos decir que te amamos y te glorificamos. Humildemente te lo pido, Señor, que abras cada corazón para que puedan glorificarte y que no haya, Señor, en ningún momento, ningún apartamiento de ti, lo contrario, que cada día, Señor, sus fuerzas, su seguridad esté depositada en ti y que el poder de tu Espíritu Santo more en nosotros para siempre. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos humildemente en el nombre santo, santo, santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Padre. Gracias, hermanos. Les voy a pedir a todas nuestras visitas que no son miembros de esta iglesia que se mantengan en pie, y los hermanos que tomen asiento. Todas nuestras visitas, manténganse en pie, por favor. Los que no son miembros de esta iglesia, manténganse en pie, queremos verles. Alabado sea el nombre del Señor. Se miran tantos como los mismos miembros. Ustedes son nuestros invitados de honor esta noche a la cena de gala. Les vamos a pedir que los que están en pie sean los primeros en salir y dirigirse a nuestro salón comedor. Y los demás les vamos a seguir detrás. Pero nuestras visitas son nuestros invitados de honor. Pasen, por favor, hermanos, tomen asiento en el salón comedor y los demás iremos a reunirnos con ustedes y a acompañarles también. El Señor les bendiga. Si alguno tiene algún sobre más para el canal, me lo hacen llegar allá en las mesas del comedor, donde yo esté sentado. Me hacen. Estamos agradecidos a Dios porque hemos concluido con el aniversario del Evangelio Eterno, predicando el mensaje de la verdad presente. Y en esta hora pues nos sentimos muy contentos porque durante todo este día estuvimos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, pero también hubo bautismos, personas que tomaron esa decisión y ahora se gozan en el mensaje que en este momento nosotros debemos de poder proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Y en esta hora también me acompaña una de nuestras hermanas que también fue bautizada. ¿Cómo te sentiste ya que muchas personas fueron bautizadas? Muy feliz de ver a tanta gente que nos acompañó este día, ¿verdad? Tan bonito, muchísimos invitados, la iglesia se nos llenó y pues contentísima por esa gente que se bautizó y que se unió al pueblo de Dios, ¿verdad? Amén, es verdad. Más o menos hubieron cerca de unas casi 1000 personas y para la gloria del Señor estamos gozosos. Hermano que me escucha, si tú quieres también apoyar a través del teletón que vamos a tener en marzo, llámanos en este mismo momento, aunque no hay ninguna persona que pueda contestar las líneas en el ministerio, pero puedes tú dejar tu mensaje y con mucho gusto el lunes te van a marcar para que tú puedas dejar tu colaboración para que este mensaje sea proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sigue llamándonos y también nos sentimos tristes ya que no pudieron ustedes compartir con nosotros en este momento. Los hermanos están saliendo para poder ir a la cena de gala que en este momento estamos teniendo. El ministerio cumple 23 años de seguir proclamando el mensaje de Cristo Jesús. ¿Cómo te parece, a pesar de tantas cosas que estamos nosotros viendo en el mundo, tanta maldad, cómo ves que este mensaje está siendo proclamado y ya llevamos 23 años de salir al aire? Pues muy bien, para mí es algo tremendo que el pastor Gambetta esté predicando y la verdad, porque lo vemos en nuestro alrededor. Ese meteorito que cayó en Rusia, la renuncia del papado, todo se está cumpliendo y pues es algo muy fuerte, pero la gente tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Y tiene que saber lo que está pasando y sobre todo leer la palabra de Dios. Amén. Me comentabas que tú ibas a la iglesia católica y después tú conociste este mensaje, ¿verdad? Sí, yo conocí el mensaje por medio de la televisión igual. Nos íbamos dando cuenta que en la iglesia católica no era lo que nos decían y que
muchas cosas que estábamos haciendo eran contra la voluntad del Señor, ¿verdad? Las imágenes que adorábamos, todo lo que rezábamos, repetido, todo era repetido y la palabra de Dios dice que no debería de ser así. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues estamos nosotros llegando a nuestro final y queremos que ustedes sean parte de todos aquellos que han proclamar la verdad presente para este tiempo del fin. Escríbanos, el número, el correo aparece también en pantalla, la dirección. Si usted quiere dejar un donativo nuevamente, usted puede dejar su información en el número telefónico, dejar su mensaje y con mucho gusto nuevamente les digo que los hermanos el lunes le van a regresar la llamada. Hermanos, ayúdenos para que esto sea una realidad y este mensaje sea proclamado en todo el mundo para que Cristo venga pronto a recoger a su iglesia. Que Dios les bendiga y esperamos sus colaboraciones. Bendiciones para cada uno de ustedes.